Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio desde Lima, Perú. Para mí es una gran satisfacción estar nuevamente con ustedes semana a semana con estos videos tutoriales. En mi canal, durante todos estos 211 videos que vengo haciendo para con ustedes, hemos hablado de muchos temas acerca de la ciencia y la tecnología. Hemos hablado ampliamente de la electrónica, básicamente de la electrónica digital, la electrónica analógica. Asimismo, hemos hablado de muchos proyectos de Arduino, desde los más básicos hasta los más avanzados. Hemos hablado también de otro tema muy importante, del cual yo realmente trabajo, me refiero a los sistemas informáticos, y finalmente también hemos hablado de robótica y hemos visto algunos temas también de redes e internet working. Pues bien, ahora este es el gran momento de poder unificar esos conceptos y esos conocimientos aprendidos durante estos 211 videos, y me complazco en presentarles esta nueva serie de videos en donde vamos a emplear los conceptos que hemos aprendido durante todos estos tiempos, y vamos a unificar esos conceptos tanto en electrónica, de Arduino, de sistemas informáticos y, lo más importante aún así, de comunicaciones. A decir verdad, no existe mucha información acerca de cómo controlar una casa desde internet, y aquí en estos 3 o 4 videos que voy a hacer con ustedes les voy a explicar paso a paso cómo poder controlar su casa desde cualquier parte del mundo, haciendo uso de los conceptos que hemos aprendido durante todo este tiempo. Pues bien, en este primer video vamos a hacer una primera mirada, valga la redundancia, un first look al módulo Ethernet Shield W5100. Vamos a hablar de las características técnicas, sus funciones básicas, cómo programarlo, vamos a hablar de qué es lo que trae, vamos a hablar de los conceptos de los puertos Ethernet, vamos a ver un poco finalmente a la parte última de este video, vamos a ver el tema de las direcciones IPs, vamos a ver los conceptos básicos de Internet Working, que ya lo hemos visto en otros videos, pero que vamos a hacer un repaso para que ustedes se enfoquen en cómo poder configurar posteriormente este tipo de módulo Ethernet W5100. En los próximos videos ya vamos a ir a conceptos mucho más avanzados, y paso a paso los voy a ir guiando en este maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología. Así que vamos a la teoría y luego a la práctica. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes, estamos con nuestra estrella, la tarjeta Ethernet Shield W5100. Básicamente este es un shield, una tarjeta adicional que se conecta ya sea hacia Arduino Uno, o incluso hay tarjetas Ethernet Shield que se pueden conectar con que son tarjetas compatibles que se pueden conectar a Arduino Mega 2560. Básicamente se trata de una tarjeta que nos va a permitir conectar nuestro Arduino hacia una interfaz de red, es decir, tiene un puerto de comunicación en LAN, un puerto Ethernet que a través de un cable categoría 5 UTP nos va a permitir conectar un cable de red, nos va a permitir conectar nuestro Arduino hacia el mundo interno de nuestra LAN o hacia el internet, es decir, hacia una conexión WAN. Ok, vamos a describir las partes importantes de esta tarjeta muy interesante que, como les dije, me llegó de China y ya se los mostré en los videos anteriores. Me llegó de esta empresa Gearbest, que igual ustedes lo pueden adquirir. Voy a dejar el link los links cortos en la descripción de este video, y ustedes pueden adquirirlo a un precio muy por debajo de la mitad de su precio original en esta tienda de China. Ok, pues bien, vamos a empezar a describir las características más importantes de este módulo, que es un Ethernet Shield W5100. Básicamente se trata, el nombre de W5100 viene de este chipset o microcontrolador que trae, que es un controlador Ethernet WISNet 5100, de ahí el nombre del módulo, básicamente es por ello. Se trata de un controlador Ethernet que nos va a permitir poder conectar Arduino a través de este módulo y con una conexión a través de un cable Ethernet. En sí podemos observar el microcontrolador de Ethernet, que es el WISNet 5100. Podemos ver acá hacia la derecha un card slot, un micro SD card slot, es decir, acá podemos adicionar una pequeña memoria micro SD, valga la redundancia, sobre este slot, que es un slot micro SD, de manera tal de que podamos ampliar el espacio de direccionamiento o de almacenamiento, digamos así, de esta pequeña tarjeta. Este microcontrolador trae incorporado un buffer de 16 kilobytes, y con una pequeña memoria externa podemos ampliar
obviamente para poder ampliar ese tamaño del buffer o de la memoria de almacenamiento para poder en sí, para que pueda trabajar en sí como un pequeño servidor web esta tarjeta de comunicaciones. Básicamente lo importante es que esta tarjeta puede servir para conectarnos vía Telnet desde una red, nos puede servir también como un servidor web, que es lo que vamos a hacer para los videos, para este video de controlar nuestra casa desde internet a través del puerto 80. Nos vamos a conectar desde la red LAN o desde internet a esta pequeña tarjeta, que en sí se va a comportar como un pequeño servidor web, es un World Wide Web, de manera tal de que podamos almacenar el código acá y desde internet poder acceder a esta página web abriendo los puertos, como ya lo hemos visto en el video introductorio, y de manera tal de que podamos encender y apagar los componentes eléctricos o electrónicos de nuestra casa. Ok, básicamente es este pequeño micro SD card slot que trae. Adicionalmente trae un pequeño interruptor, o sea, un botón de reset para poder resetear o reinicializar la tarjeta. Trae algunos componentes electrónicos que no vienen al caso, pero aquí lo más importante es que este módulo nos va a permitir conectarnos a Arduino a través de estos pines de conexión en la parte inferior. Estos pines son extensiones de los pines normales de Arduino para poderlo conectar hacia la tarjeta de un Arduino Uno. Básicamente podemos observar acá tengo yo mi Arduino Uno, y yo estos pines de conexión los puedo conectar sobre Arduino de manera tal de que yo pueda extender los pines desde Arduino hacia el mundo exterior, es decir, hacia la interfaz externa. Ahí podemos ver que yo coloco con sumo cuidado, alineando los pines de Arduino, con cuidado, ahí, con cuidado, y yo puedo extender la comunicación desde Arduino hacia el mundo externo, es decir, hacia la tarjeta Ethernet Board. Ahora, acá hay un tema interesante. Como logran ver acá ustedes, de que yo estoy extendiendo los pines de comunicación, es decir, yo voy a seguir, no es que pierda mis pines de comunicación de Arduino Uno, sino lo que estoy haciendo es extendiendo los pines del 0 hasta el 13 y el pin de tierra y el resto de pines hacia la parte superior de la tarjeta o el módulo Ethernet W5100. Ok, acá lo mismo, de manera tal de que yo en la parte superior voy a seguir teniendo mis pines digitales que tenía en la parte inferior de Arduino. Yo puedo conectar LEDs, estos LEDs de acá los puedo conectar acá para poder acceder, y de igual manera puedo yo tener los pines analógicos o los puertos analógicos del A0 al 5, el pin de tierra, el pin de VCC, todos los pines tal cual como lo tenía antes en Arduino. Yo lo que he hecho es extenderlos a través de este puerto de comunicación. Ahora, esta es la forma correcta de conectar la tarjeta Ethernet Shield, porque es un shield, es decir, es un módulo add-on que se conecta sobre Arduino. Lo importante acá es tener cuidado de que la tarjeta, si se dan cuenta acá, no choque la parte metálica con la tarjeta Arduino, porque obviamente puede producir un cruce y dañar la tarjeta Ethernet Shield. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado, este tipo de conexión. Voy a retirarlo porque necesito seguir mostrándoles algunas características técnicas de esta tarjeta. Voy a retirarlo con cuidado, sin dañar ahí. Ahí, voy a retirarlo. Entonces estos pines nos van a permitir poder extender los pines digitales y analógicos, obviamente hacia Arduino sobre la tarjeta Ethernet Shield. Ahora, les decía algo importante acá. ¿Qué otras características importantes tiene? Tiene obviamente el puerto Ethernet, que nos va a permitir a través de un cable LAN, un cable de red UTP, categoría 5, categoría 6, poder conectar la tarjeta de Ethernet Shield hacia el mundo externo. Podemos hacer pruebas conectándonos de nuestra LAN internamente, que es lo que todo el mundo hace en internet, o también pueden hacer páginas web o servidores web conectándonos a través de nuestro cable LAN, pero a través de una conexión a internet, que es lo que vamos a hacer en este video. Ok, ¿qué es lo que más trae este importante tarjeta? Es los pines, o digamos los LEDs, que nos va a permitir la conectividad, ¿no? Los LEDs indicadores de conexión, básicamente el de abajo es el LED de encendido, que es el de power. El segundo vendría a ser el LED de enlace, que es el link, el LED de enlace, que nos va a permitir
se va a encender o va a linkear cuando la tarjeta reciba o envíe, si transmita o envíe datos desde la interfaz Ethernet. El tercer LED nos va a permitir identificar si el cable de red que está conectado a una red de 100 megabits por segundo o 10 megabits por segundo. Básicamente las redes se comunican hoy en día ya no a 10 megabits por segundo, sino a 100 megabits por segundo, de manera tal de que si se enciende este LED, el tercer LED, es un indicador que obviamente tendremos una conexión a 100 megabits por segundo, que es la tasa de transferencia, digamos, media de comunicación, porque hoy en día obviamente existen los servidores que están a 1 gigabit por segundo, que es obviamente mucho más veloz que esta tarjeta. Entonces, aparte, el cuarto LED vendría a ser el LED de Full Duplex. Full D es Full Duplex. ¿Y qué es Full Duplex? Ese LED se va a encender siempre y cuando detecte la comunicación a un Full Duplex. Cuando hablamos en términos de comunicaciones, cuando llevamos los cursos de Cisco, nosotros, agente de sistemas e informática que conocemos también de comunicaciones, hay dos tipos de comunicaciones: Full Duplex y Half Duplex. Básicamente el Full Duplex es cuando un punto y otro punto se quiere comunicar a través de la red y la comunicación se hace de manera bidireccional, es decir, simultáneamente. Es decir, el punto A, que en mi mano izquierda, se comunica con el punto B, que en mi mano derecha, y la comunicación, este señor envía una información y al mismo tiempo este señor puede recibir la información y volver a enviar. Es como si nosotros estuviéramos hablando, una persona y otra persona, y esta persona le habla y esta persona no tiene que esperar necesariamente a escucharlo, porque también le puede hablar en ese instante, es decir, le puede refutar. Cuando hablamos de una comunicación full duplex, es que las dos personas, analógicamente o análogamente, podemos decir que ambas personas están hablando al mismo tiempo, sin que incluso se interrumpen, pero no se producen colisiones. Básicamente, esa es una comunicación full duplex. Cuando hablamos de una comunicación half duplex, es decir, es una comunicación a término medio, es decir, la comunicación solamente se da en un solo sentido. Mientras esta persona habla, el otro escucha. Después de que esta persona terminó de hablar, la otra persona comienza a hablar y le responde. Entonces, si bien es cierto, la comunicación también se da, pero es a una velocidad mucho menor y obviamente la tasa de transferencia y la performance es menor. Entonces, cuando hablamos de full duplex, estamos hablando de una comunicación bidireccional con interrupciones sin ningún problema. Obviamente la comunicación full duplex es mayor. Por eso es cuando hablamos acá de los sistemas informáticos y las comunicaciones hoy en día, se da a través de la comunicación full duplex. Cuando detecta la tarjeta una comunicación full duplex, se va a encender el LED de Full D, que es de Full Duplex. ¿Ok? El otro LED es el LED de colisiones. Es decir, cuando hablamos de comunicaciones, incluso justamente en Full Duplex o Half Duplex, uno de los dispositivos siempre tiene que escuchar a través de las comunicaciones, mientras esperando, en otras palabras, esperando que la comunicación se dé y que no lo interrumpa al otro a través de la comunicación de datos. Entonces, cuando uno transmite, la otra persona por lo general tiene que tratar de escuchar, detecta de que no hay datos transmitiéndose y luego responde. Pero como se hace tan rápido, puede darse el caso de que se produzcan colisión de datos. La colisión de datos se da cuando dos dispositivos quieren hacer uso al medio y por lo tanto ambos transmiten al mismo tiempo en el mismo instante de tiempo. Esto produce colisión y obviamente tienen que hacer nuevamente el handshaking entre los dos dispositivos, es decir, el apretón de manos para que se establezca la comunicación. Esto puede traer consecuencias obviamente nefastas en las comunicaciones, porque cuando ambos dispositivos transmiten al mismo tiempo, en los mismos microsegundos o milisegundos, obviamente puede producirse una colisión de datos. Cuando se produce eso, obviamente se va a encender el LED de colisión. ¿Ok? Les estoy dando los detalles técnicos de cómo que funciona. Luego tenemos el LED de recepción y el LED de transmisión. El LED de recepción obviamente va a linkear o encender o flashear, como le llamamos nosotros, cuando este dispositivo, la tarjeta, reciba datos. Y el LED de transmisión va a flashear o linkear cuando el dispositivo o la tarjeta de Ethernet transmita datos. ¿Ok? Básicamente, como pueden darse cuenta, estamos hablando de una tarjeta muy importante. El botón de reset me permite resetear o reinicializar, y si yo tengo conectado con Arduino la tarjeta, voy a resetear o reinicializar ambas tarjetas, tanto la tarjeta Ethernet W5100 como la tarjeta Arduino Uno. Otro detalle importante a tener en cuenta acá es que
Los pines de conexión, como les dije, se extienden básicamente. Y acá hay un tema importante, algo que muy poca gente lo conoce, que es el conector. Este es un conector especial ICSP, que es este de acá, que es una extensión. Este conector especial también el macho lo tiene la tarjeta Arduino Uno, y obviamente también lo trae la tarjeta Arduino Mega, que es este conector de acá, el macho. Mientras que el hembra vendría a ser la tarjeta Ethernet W5100, que es el hembra, trae su conector ICSP. Este conector ICSP básicamente es un conector, pero hace uso de un bus llamado SPI, el cual se le conoce como Serial Peripheral Interface. Básicamente este bus SPI nos va a permitir conectar Arduino o un microcontrolador con otro microcontrolador, o Arduino con una tarjeta periférica como esta de acá, es decir, con una tarjeta Ethernet chip W5100. De manera tal que este bus SPI, que es el Serial Peripheral Interface o interfase de periféricos seriales, es un bus serial. Básicamente es un protocolo de comunicaciones que nos va a permitir que dos dispositivos, en este caso un maestro y un esclavo, se puedan comunicar. Por eso es que cuando yo conecto Arduino con la tarjeta Ethernet W5100, también estoy conectando el bus de datos, el bus seriales en la parte de acá, con Arduino. De igual manera, si yo conecto la tarjeta W5100 con Arduino Mega, porque este es Arduino Mega, yo estoy conectando los pines y obviamente también la interfaz de comunicación SPI, acá, la interfaz de comunicación SPI entre Arduino y Arduino Mega, entre la tarjeta W5100 y Arduino Mega, de manera tal de que nosotros hay que tener en cuenta algunos detalles técnicos. Esta comunicación, básicamente, la comunicación que nosotros hacemos entre Arduino Uno y la tarjeta W5100 es básicamente a través de este conector ICSP. Este conector ICSP nos va a permitir establecer la comunicación entre Arduino Uno o Arduino Mega con este módulo W5100. Y básicamente este conector ICSP, que es la interfase, en sí hace uso del protocolo SPI que, a decir verdad, está formado por unos cuantos pines. Es decir, vamos a hacer uso de unos cuantos pines para poder comunicarnos. Para ello, cuando hablamos de Arduino Uno, básicamente, si nos fijamos acá en la tarjeta W5100, esta tarjeta W5100 tiene reservados los pines 10, 11, 12 y 13 para esta comunicación, justamente la comunicación a través del puerto o del bus SPI. Es decir, nosotros cuando hagamos uso de la interfaz W5100 nunca debemos usar estos pines 10, 11, 12 y 13 porque ya están reservados para la comunicación SPI. Ese es por un lado. Para el caso de Arduino Uno, nosotros tenemos que reservar esos pines 10, 11, 12 y 13 para la comunicación con el bus SPI hacia la interfase de la tarjeta Ethernet W5100. Por otro lado, si nosotros queremos acceder, porque acá básicamente en esa tarjeta tiene dos interfaces, la interfase W5100 que hace uso del puerto LAN y la interfaz para acceder, en este caso, al micro SD card slot. Ok, entonces Arduino Uno, para comunicarse con el W5100, hace uso del puerto digital número 10. Ahí lo estamos viendo en la pantalla, el puerto digital número 10, de manera tal que Arduino, para que quiera seleccionar la tarjeta W5100, hace uso del puerto digital número 10. Y cuando Arduino Uno quiere conectarse o hacer uso o seleccionar el card slot, es decir, este micro SD, hace uso del puerto 4, el puerto digital 4 de comunicaciones. Entonces hay que tener cuidado. Tanto Arduino Uno como Arduino Mega hacen uso de esos puertos. En otras palabras, si yo tengo conectada esta tarjeta W5100 sobre Arduino Uno o Arduino, en este caso Arduino Mega, si uno de los dos quiere hacer uso de la tarjeta W5100, hace uso del puerto 10, digital 10. Si uno de los dos quiere hacer uso del micro SD card slot, supongamos que tengamos una tarjeta que ampliamos
el direccionamiento de comunicaciones y el almacenamiento, y una de las dos quiere comunicarse con este SCARLot, cualquiera de las dos se comunica a través del puerto número 4. ¿Ok? Entonces esos puertos 10, 11, 12 y 13, para el caso del Arduino Uno, tienen que estar siempre libres, es decir, no se pueden usar. El puerto 10, ambos se comunican con W5100, y el puerto 4, ambos se comunican con el SCARLot. ¿Ok? Entonces eso es por un lado. Por otro lado, aparte, Arduino Mega hace uso de los pines digitales 50, 51 y 52 para acceder al puerto SPI. Es decir, en otras palabras, Arduino Mega tiene reservado o debería reservarse durante la programación los puertos digitales 50, 51, 52 y el 53, que es el SS, que es el Slave Select, que es para seleccionar a nivel de hardware, también se debe tener que reservar. Básicamente eso es parte de la programación, que de repente lo vamos a ver en otros videos, pero la parte técnica se los estoy dando en estos momentos, cómo es que realmente funciona la tarjeta W5100. Entonces lo importante acá es que a través del bus SPI nosotros vamos a poder conectar cualquiera de estas dos tarjetas, ya sea el Arduino Uno o el Arduino Mega, con la tarjeta, en este caso Ethernet W5100. Ojo con el detalle, no todas las tarjetas W5100 son compatibles con Arduino Mega. Esta sí lo es, ¿por qué? Porque acá incluso dice Mega compatible. No todas las tarjetas W5100, vuelvo a repetirlo, son compatibles con Arduino Mega. Es decir, se pueden conectar tanto con Arduino Uno como con Arduino Mega. Hay que tener en cuenta esos detalles técnicos, y básicamente eso es lo que quería explicarle. Obviamente, cuando ya hablemos en la siguiente parte, hablemos de la configuración de este puerto Ethernet, hay que hablar ya de cosas mayores de comunicaciones. Vamos a hablar de las direcciones IP, de la dirección MAC address en la siguiente parte del video, y eso se lo voy a mostrar próximamente en unos minutos. Básicamente hasta aquí vamos a llegar con esta parte inicial de las características técnicas del módulo Ethernet W5100, y vamos a continuar con la siguiente sección, en donde vamos a hablar ya un poco más de comunicaciones. Continuamos entonces. Pues bien, acá nuevamente con ustedes, acá tenemos a nuestra estrella nuevamente, el módulo Ethernet Shield W5100, el cual sus características técnicas lo hemos explicado en la parte anterior. Ahora quisiera ahondar un poco más en los detalles acerca de este conector, que es el conector ICSP, que en sí lo que nos va a permitir es conectarnos con nuestra tarjeta, ya sea el Arduino Uno o con la tarjeta Arduino Mega. Para ello, este conector ICSP, como le dije en la parte anterior, hace uso del protocolo de comunicaciones o el bus SPI, que es el Serial Peripheral Interface, que básicamente nos va a permitir conectar Arduino Uno o Arduino Mega con la tarjeta Ethernet Shield W5100. Para ello, este conector, vamos a ver la distribución de pines de este conector ICSP. Aquí me tomó el trabajo de buscar alguna información, y básicamente son estos los pines, ¿no? Tenemos el pin 1, que es el pin MISO, el pin 2, que es la conexión de BCC, o sea, la fuente de alimentación, el pin 3, que es el SSK, que vendría a ser el Serial Clock, que vendría en sí a ser la comunicación del clock que va a enviar Arduino, ya sea Uno o Arduino Mega, hacia la comunicación, en este caso con el Ethernet Shield. El puerto 4 o el pin 4 vendría a ser el pin denominado MOSI. El pin reset vendría a ser el pin que nos va a permitir resetear ambas tarjetas, ya sea el Arduino o el Ethernet Shield, y finalmente el pin 6, que vendría a ser el pin de tierra. Esta distribución de pines están configuradas básicamente acá. Cuando usamos el Arduino Uno, estos pines del ICSP, están acá definidos, y básicamente estos pines hacen un matching con los pines digitales que hace uso Arduino Uno. Vamos a ver la distribución de pines del Arduino, tanto del Arduino Uno como el Arduino Mega 2560. Básicamente, como le dije en la parte anterior, los pines 10, 11, 12 y 13 se reservan exclusivamente para la comunicación con el bus SPI, o en otras palabras, con el conector ICSP. Tan es así que el pin 13 vendría a estar definido o separado, ojo con el tema, separado, con el Serial Clock, el pin 12 con el MISO, el pin 11 con el MOSI, y finalmente el pin 10 vendría a ser el Slave Select
para conectarse con el Ethernet Controller, mientras que el pin 4 también está reservado con el Slave Select para conectarse con la tarjeta SD card, el micro SD card slot que le hemos visto al inicio de la comunicación. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, lo que les quiero dar a entender, ustedes se preguntarán qué significa MISO y qué significa MOSI y qué significa SS. Como lo dije en la parte anterior, Arduino Uno se comunica a través del protocolo SPI a través de estos pines, y por lo tanto estos pines tienen que ser reservados. En otras palabras, no podemos usar ni el pin 10, ni el 11, ni el 12, ni el 13, y menos el pin 4 cuando hacemos uso de la comunicación de Arduino Uno con la tarjeta de Ethernet Shield. De igual manera, cuando conectamos la Ethernet Shield a una tarjeta Arduino Mega, básicamente la distribución de pines es la siguiente. El pin MISO está separado o definido para el pin 50, el MOSI para el pin 51, el SCK, que es el Serial Clock, para el pin 52, y finalmente el pin 53, que es la definición de hardware del Slave Select, que este pin se debe definir como salida. Si este pin 53 no se define como salida en el código de programación, no se va a poder establecer la comunicación vía el ICSP o el protocolo SPI. Ojo con el detalle. Ese es por un lado. Por otro lado, vamos a explicarles qué significa el Server Select y la definición de MISO, MOSI y SCK. Para ello, vamos a ir nuevamente acá, a tomar como referencia Arduino Uno. Básicamente, ¿qué significa MISO? MISO, la palabra MISO viene de Master In, Slave Out. MOSI viene de Master Out, Slave In. Ahora, ¿qué significa en sí Master y Slave? Cuando Arduino Uno hace uso del protocolo SPI, básicamente va a permitir que dos microcontroladores se conversen entre ellos a cortas distancias, ya sea un Arduino Uno con otra tarjeta microcontroladora o un Arduino Uno, en este caso, con un Ethernet Shield. Entonces, esa comunicación hace uso de estos pines definidos como Master y como Slave. Entonces, en una comunicación de este tipo, a través de la interfaz SPI, básicamente Arduino Uno o Arduino Mega se comporta como un maestro, le llamamos Master, mientras que en este caso la tarjeta Ethernet Shield vendría a ser el Slave, es decir, el esclavo. Entonces, cuando nosotros hablamos de MISO, estamos hablando de que este pin vendría a ser el que va a permitir la comunicación como maestro de entrada y Slave de salida. Es decir, este pin va a permitir que la tarjeta Ethernet Shield envíe información hacia el maestro, en este caso hacia Arduino Uno. Por eso dice Master de entrada, Slave de salida. Es decir, la información viaja desde el esclavo, Slave de salida, hacia el maestro de entrada. De igual forma, si queremos que Arduino Uno o Arduino Mega envíe información hacia la tarjeta Ethernet Shield, hacemos uso del pin denominado MOSI. ¿Por qué? Porque MOSI significa Master Out, es decir, maestro de salida, Slave In, esclavo de entrada. Es decir, desde el maestro sale la información y llega hasta el esclavo de entrada. Por eso le llaman MOSI, maestro de salida, esclavo de entrada. ¿Ok? Es sencillo de entender, no es nada del otro mundo, simplemente son conceptos. Y finalmente el SS, que vendría a ser el Slave Select. Arduino Uno, como lo dije en la parte anterior, se puede comunicar hacia el Ethernet Shield bajo dos modalidades, haciendo uso del SS, que vendría a ser el Slave Select. Es decir, Arduino Uno o Arduino Mega tienen necesariamente que habilitar o seleccionar qué dispositivo va a usar. Como lo dijimos anteriormente, esta tarjeta Arduino puede hacer uso tanto del puerto de comunicaciones Ethernet como en este caso, del SD card, el micro SD, para almacenar información. Entonces, cuando Arduino Uno necesita comunicarse con el Ethernet Controller, hace uso del pin 10 para comunicarse con la comunicación Ethernet. Cuando Arduino Uno necesita comunicarse con el SD card, es decir, con la tarjeta, el micro SD, hace uso del pin 4 para comunicarse con el micro SD que está encima o sobre el Ethernet Shield. ¿Ok? De igual manera, si hacemos uso en este caso, del Arduino Mega 2560, es lo mismo, ¿no? Ya hemos definido los MISO, MOSI, eso ya sabe más hablarlo, pero cuando hacemos uso, igual, los pines son los mismos. El pin 10
para hacer uso del el Ethernet Controller y el pin 4 para hacer uso del micro SD. Ahora, el detalle aquí es importante, es que no podemos usar los dos pines al mismo tiempo. Si bien es cierto, lo vamos a reservar, no lo vamos a usar, pero Ethernet, en este caso Arduino, no puede hacer uso, ya sea al mismo tiempo, tanto del conector Ethernet y del micro SD al mismo tiempo. O selecciona uno o selecciona otro. Para seleccionarlo, los puertos los pone como salida en el código de programación y los manda a un nivel bajo. Ojo con el detalle, a un nivel low. Si yo quiero que Arduino Mega seleccione y haga uso del Ethernet Controller, lo que hago es configuro el puerto 10 como salida y lo pongo en bajo, en un nivel de 0 voltios. Mientras que este, obviamente no lo quiero seleccionar, lo pongo en un nivel alto para que no lo seleccione. Si lo quiero hacer al revés, obviamente, si quiero hacer uso del micro SD, invierto las polaridades, los convierto ambos como salidas y este lo pongo como low en un nivel bajo, mientras que este lo pongo en un nivel alto. Básicamente es eso lo que le quería explicar, es un concepto que si nomás no lo encuentran, he tenido que investigar mucho al respecto y quería mostrarles antes de entrar a los detalles de la comunicación de una red LAN. Pues bien, ahora sí vamos a entrar en detalles a la comunicación de una red LAN y vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto en los videos anteriores cuando hablamos de los principios básicos de las redes de Internet Working, de redes y comunicaciones. Vayamos a esa parte entonces. Pues bien, ahora vamos a ver la parte de comunicaciones. Esta es la parte más importante y es una pequeña introducción a lo que ya hemos visto antes en los otros videos de Internet Working que he hecho aquí en mi canal. Básicamente vamos a hablar de todo lo que es la comunicación LAN y para ello estoy abriendo nuevamente este diagrama de red que hice para ustedes, que lo mostré en video introductorio y solamente vamos a ver la parte de LAN, es decir, toda esta parte que se encuentra delimitada por la línea verde. Esta otra morada y el resto es hablar ya de internet y de otras cosas que no van al caso en este momento para esta primera parte del video. Ok, básicamente vamos a definir algunos conceptos que ya hemos aprendido y que vamos a recordar cuando hablamos de la comunicación en LAN. Básicamente en una comunicación LAN, lo que el objetivo de una red, o sea, de una red como tal, es compartir recursos a través de equipos de comunicaciones. Básicamente los recursos podría ser una laptop, podría ser una impresora, una cámara web, podría ser un servidor web, podría ser un recurso, un usuario podría ser otro recurso, la interconexión de dispositivos eléctricos y electrónicos con el único objetivo de poder compartir recursos es lo que se conoce como una red local o una LAN. LAN, el término LAN viene de Local Area Network, es decir, una red de área local. Y si justamente se le llama local, ¿por qué? Porque nos va a permitir hacer uso de los recursos de manera local a través de componentes o equipos electrónicos. Estos componentes o equipos electrónicos son básicos para poder establecer la comunicación entre un punto y otro punto. Básicamente una red LAN, aparte de usuarios, de computadoras como estas físicas, de una laptop con una conexión Wi-Fi, de una cámara IP, cámara web IP, aparte de ello, para poderse comunicar necesita varios digamos, componentes electrónicos o eléctricos. Uno de ellos, por ejemplo, es el switch. El switch es un dispositivo de nivel 2 del modelo OSI, y que ya lo hemos visto en otros videos, y básicamente el switch es lo que se conoce como concentrador, no hub. El switch hace las veces de un hub, pero el switch está a otro nivel. El hub está, digamos, hasta a un nivel inferior en la capa del modelo OSI, en la primera capa física, mientras que el switch está en la capa de enlace, es decir, es un dispositivo mucho más inteligente. Necesitamos primero un switch, que es una especie de concentrador, al cual las computadoras se van a conectar a través de un cable UTP RJ45. Básicamente el cable UTP RJ45 puede ser categoría 5, categoría 6, que son las actuales, a la fecha acá, al 2015, y ese cable, que es un cable RJ45, categoría 5, categoría 6, se le llama RJ45 básicamente por el conector que hace uso, que es un conector RJ45. Ese cable se conecta físicamente entre la computadora, a través de la tarjeta de red, un cable físico se conecta hacia el otro extremo de un puerto del switch. Esa es una conexión LAN para un punto.
Si yo tengo una cámara IP, que es otro recurso, esta cámara IP puede estar conectada, ya sea de manera física, de igual manera con un cable RJ45 a la red LAN, físicamente a otro puerto del switch. Lo mismo, necesitamos un router. El router vendría a ser el dispositivo que le conocemos comúnmente como gateway o puerta de enlace. El router, para este caso, va a ser el router que nos da nuestro ISP, que es el Internet Service Provider o el proveedor de servicio de Internet. Para el caso de Perú, tenemos Telefónica, Movistar, Claro, u otros proveedores de Internet. En otros países, obviamente, también existe Claro, Movistar y otros proveedores que nos van a permitir y que ellos, cuando necesitamos el servicio de Internet, nos brindan el router ya preconfigurado. Obviamente que este router tiene un puerto LAN, ojo, puerto LAN local, al cual se le conecta un cable RJ45 de manera física y al mismo tiempo el router se conecta del otro extremo a otro puerto del switch, ¿ok? Físicamente. La cámara web IP lo mismo, como lo dije, hay cámaras web IP que se conectan vía la red local LAN con un cable de RJ45 o se puede conectar a través de Wi-Fi. Hay cámaras web o cámaras IP que se conectan vía puertos de comunicación de Wi-Fi. ¿Ok? Eso es lo que definimos como una red LAN y aparte de ello también tenemos nuestra laptop que puede estar conectada o ya sea por un cable Ethernet hacia el switch o directamente a través de una conexión Wi-Fi, como en este caso, hacia el router, ya no al switch, sino al router. ¿Por qué? Porque el router, nosotros podemos configurar el router para que asigne a través de un protocolo que conocemos como Dynamic Host Configuration Protocol, llamado comúnmente el DHCP, que él a través de un scope puede brindar una serie de direcciones IP y enviar la dirección IP vía Wi-Fi hacia, en este caso, hacia nuestra laptop o notebook vía Wi-Fi. Ahora, tenemos también un usuario y obviamente otro de nuestros recursos es Arduino Uno o Arduino Mega conectado a través de un módulo Ethernet Shield W5100. Este módulo Arduino Uno vendría a ser básicamente el Arduino Uno está en la parte inferior al cual se le ha puesto, se le ha montado modularmente. En este caso la tarjeta Ethernet Shield W5100 se ha alimentado, bueno, acá no se muestra, lo vamos a ver luego en la parte práctica, se alimenta, en este caso, el Arduino Uno o el Arduino Mega, y sobre un extremo, sobre el puerto Ethernet, que ya lo hemos hablado en la parte anterior, se conecta a un extremo del cable RJ45. Este es el cable RJ45 que obviamente está acá, que vendría a ser que es un extremo, obviamente acá no le he diagramado porque no tenía servicio, no tenía esta tarjeta, obviamente, porque es electrónica, y esa tarjeta vendría a ir acá, básicamente. ¿Ok? Eso es la definición de una red LAN de manera local, digámoslo así, para la redundancia, y ahora viene un término importante a tener en cuenta. Toda comunicación que se quiera realizar a través de una LAN necesita un protocolo de comunicaciones. Para ello, el protocolo ampliamente usado y sobre todo en Internet, que es el más usado, es el protocolo TCP/IP. TCP/IP. TCP viene de Transmission Control Protocol, /IP viene de Internet Protocol. Es un protocolo ampliamente usado en Internet y es la base de las comunicaciones hoy en día en nuestro tiempo, digamos así. Entonces, este protocolo de TCP/IP trae un stack de protocolos, el TCP, el protocolo IP, el protocolo UDP, el User Data Ram Protocol, el Transmission Control Protocol, en fin, el ICMP, el SNPP, en fin, varios protocolos de comunicaciones que están dentro del stack de protocolos TCP/IP. ¿Ok? Entonces, para nuestra comunicación, para que se pueda establecer la comunicación entre un punto, por ejemplo, entre la computadora y la cámara web, o entre la computadora y Arduino y el Ethernet Shield, necesitamos que sean identificados, es decir, que exista un protocolo de comunicación. Para ello, debemos designar una dirección IP. Esta dirección IP vendría a ser la que se asigna a cada componente que tiene una interfaz de comunicación. Es decir, cuando cualquier componente electrónico tiene una tarjeta de red o una interfaz de red de comunicaciones Ethernet, necesita una dirección IP para que se pueda establecer una comunicación. Ahora, esta dirección IP, ¿qué es en sí? Es
básicamente está formada, viene de una subred. ¿Y qué es una subred? Básicamente el protocolo TCP/IP designa tres clases de direcciones IP, la clase A, la clase B y la clase C. La clase A está dentro del 10.0. No sé cuánto, ¿no? La clase B es otro segmento de red y la clase C, digamos que es el 192.168 y el resto un segmento más de comunicaciones. No voy a entrar en detalles porque esto va a ser parte de otros videos que voy a hacer para ustedes cuando hablemos de subnetting y sus redes, pero básicamente esta es la base de las comunicaciones, que obviamente les estoy explicando. No quiero entrar en detalles para no marearlos, pero básicamente una subred, si nosotros estamos en la casa, necesitamos definir una subred. Esa definición no la hacemos nosotros. Prácticamente cuando te entregan al router, el proveedor, el ISP, te designa una subred. Normalmente es clase C, que vendría a ser por lo general, casi todo el mundo tiene esto, la 192.168.0.x o .1.x. Lo ideal o lo recomendable es 192.168.1.x. X digo X porque así, ¿verdad? La subred se define, puede ser 1.0, 1.1, 1.2, ¿no? A nivel de subredes. Entonces, cuando hablamos de una subred de TCP/IP, el protocolo TCP/IP define los primeros caracteres después del punto, los primeros 3 caracteres después del punto, como la subred. En este caso estamos hablando de la subred 0, 192.168.1.0. Los primeros 3, digamos, números de la dirección IP definen la subred. Y el último número define la cantidad de hosts de la subred. En este caso, estamos hablando de que esta subred clase C solamente va a tener 256 hosts, porque cada número que definimos acá solamente tiene 256 combinaciones posibles. ¿Recuerdan? 2 a la octava. Entonces, básicamente lo que les quiero decir, en una clase C solamente podemos tener hasta 256 componentes eléctricos o electrónicos con interfaz Ethernet que se pueden comunicar, ¿ok? Pero cuando hablamos de comunicaciones en Internet Working, solamente a ese número de red, que en este caso la cantidad de hosts, que es 256 hosts, puedo tener en la red, una se reserva para la red, en este caso la red 0, y la 255 se reserva para lo que es broadcast de comunicaciones, que es otro término que lo vamos a explicar luego. Los mensajes de radiodifusión, digamos, para todos los componentes de la red que se envía de un punto hacia todos los puntos, se conoce como broadcast. Entonces, este broadcast se define siempre con el 255. Por lo tanto, si yo tengo 256 combinaciones posibles, solamente voy a tener la red del 0 a 255, mientras que el 0 vendría a ser la red, el 255 vendría a ser el broadcast, que no se va a usar, y entonces yo puedo definir mi red desde el 1.1 hasta el 1.254. En otras palabras, lo que le quiero dar a entender es que yo tengo que definir un número de IP o una dirección IP para nuestro LAN, para cada componente de nuestro LAN. En este caso, para este ejemplo, por lo general, el 1.1 se reserva siempre para el router o el gateway. En este caso sería 192.168.1.1. ¿Ok? Para mi PC que tengo física, con un cable de red, yo le he puesto la IP 1.10. Para mi cámara web, yo le he puesto la IP 1.180. Es decir, voy desde el 1.2, el 1.1 es para mi default gateway o router, desde el 1.2 hasta el 1.254. En este caso tengo la 1.80. Para las comunicaciones que vamos a hacer entre Arduino y Ethernet, yo le he puesto la 1.50, que es la que vamos a usar para nuestros ejemplos desde este momento hacia los otros videos que voy a hacer en Controla tu casa de Internet. Y obviamente hay un tema de IPs asignadas vía Wi-Fi que lo emite, en este caso el router, y en este caso esas IPs se pueden reservar para que solamente sean enviadas a través del router vía Wi-Fi. En este caso, para el ejemplo de la laptop, le he puesto 192.168.1.15. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es el detalle del tema de las comunicaciones a través de direcciones IP, es que tenemos que definir una subred. La subred hace uso de los primeros 3, digamos, números del juego de 24 bits, 3 números de la dirección IP,
son definidos para la subred, en este caso es la 192.168.1.0, vendría a ser la subred, y de la 1.1, que en este caso es el router, hacia la 254 son definidas para los dispositivos o componentes eléctricos que deseamos conectar o comunicar entre sí. ¿Ok? Ahora hay un término importante a tener en cuenta que es la máscara de subred. O sea, esta subred está definida por una máscara. Si yo tengo la subred clase A que empieza con 10, la máscara va a ser 255.0.0.0. Si yo tengo la subred definida en clase B, la máscara va a cambiar 255.0.0, pero como estamos hablando de una dirección o una subred clase C, que me lo designa el ISP de mi casa o de mi router, de mi proveedor de internet, entonces es una clase C que es 192.168.1.0, que es mi subred de mi LAN, entonces mi máscara va a ser 255.255.255.0. No los quiero marear en este tema, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta qué significa subred, qué significa máscara, y ahora vamos a entrar en otros detalles, qué significa el gateway. El gateway vendría a ser nuestro default router, en este caso nuestro router default gateway o el router vendría a ser lo que conocemos como gateway y vendría a ser la dirección IP de nuestro router. Y como dijimos, el router tiene dos interfaces, una interfaz LAN y una interfaz WAN. La interfaz WAN es aquella que se conecta, por ejemplo, desde internet, desde afuera, el ISP para conectarse y hacer las configuraciones y monitorear el router a través de la interfaz WAN. Es una interfaz externa, la interfaz WAN. La interfaz interna vendría a ser la interfaz LAN, que es esta de acá, y a esta interfaz LAN tenemos que asignarle un IP que por lo general el ISP, como le he dicho anteriormente, le da la dirección 192.168.1.1. Entonces, para cada PC o para cada dispositivo electrónico que tenga un puerto de red Ethernet, necesitamos establecer tres valores. Básicamente la dirección IP, en este caso 192.168.1.10, la máscara de la subred, al ser esta una subred clase C, es 255.255.255.0, como ya lo expliqué, y finalmente tengo que definir un default gateway o default router o gateway, como le quieran llamar, que vendría a ser la interfaz LAN de mi router, en este caso 192.168.1.1 que lo he puesto acá. Entonces, estos tres valores son los que tenemos que saber para cada componente que deseamos conectarnos vía nuestra red LAN. Estos tres valores los tiene esta computadora, los tiene esta otra computadora vía Wi-Fi, al cual la dirección IP se asigna vía DHCP y le asigna estos tres mismos valores. La cámara web o cámara IP que queremos ver, ya sea localmente en nuestro sistema de seguridad o desde internet, que después vamos a ver cómo conectar la cámara IP desde internet, también necesita esos tres valores, y aparte hay un concepto de puerto, que lo vamos a ver luego en el otro video que continúa, y finalmente Arduino, que no es estrella, este Arduino, este juego, este tándem de comunicación entre Arduino y el Ethernet Shield W5100, sobre el Ethernet Shield W5100, necesito yo configurar justamente estos tres valores, la dirección IP, la máscara y el gateway. Para este caso, para nuestro ejemplo, vamos a ponerle la dirección IP 192.168.1.50. Ok, hasta aquí esta parte de las comunicaciones. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo quiero conectar nuestra computadora y hacer uso o ver la cámara web a través de nuestro sistema de seguridad, simplemente me conecto a través del protocolo, en este caso de comunicaciones TCP/IP, haciendo uso del utilitario o la interfaz que me brinda la cámara vía web, y entro vía la LAN y envío los paquetes de switch y luego lo envío hacia la cámara IP, de manera tal que la cámara IP me responde y me envía la información de las imágenes y yo puedo ver las imágenes en este caso sobre la pantalla de la computadora. De igual manera, si yo quiero compartir recursos y enviar información de esta laptop vía Wi-Fi hacia la computadora de acá, simplemente comparto información y le envío vía el cable de red hacia el switch, y luego la información viaja hacia la computadora y esta otra persona va a poder tener la información que ese señor le envió. Lo mismo, si yo quiero conectarme o hacer los sketches que vamos a ver en la siguiente parte, desde cualquiera de estos dos señores, ya sea de la computadora
o desde la laptop, yo voy a poder conectarme desde la tarjeta de red vía Wi-Fi, la tarjeta red LAN o vía Wi-Fi hacia Arduino y el Ethernet chip de W5100 hacia este señor vía el cable de red y voy a poder verificar la cámara web, voy a poder verificar la página web o el sketch que yo haya cargado sobre el Ethernet chip W5100. Como ven, esto es básico en las comunicaciones. No quería terminar el video si es que ustedes no entendían bien el concepto de dirección IP, de máscara o de gateway. Ok, ahora vamos a entrar en otros detalles técnicos. Vamos a ver en la siguiente parte cómo es que vamos a conectar nuestro cable, nuestro Arduino, en este caso el Arduino 1, con el Ethernet Shield, y vamos a conectar nuestro cable de red hacia el puerto Ethernet y el otro extremo de este cable de red hacia un switch local de manera física, y luego vamos a hacer unas pequeñas pruebas para conocer si es que realmente nuestro Ethernet Chip W5100, que es la estrella de este video, esto es una primera mirada a este módulo Ethernet Chip W5100, está en buenas condiciones. Vamos a hacer eso en la siguiente parte del video. Continuamos entonces.